Señor, te agradecemos en esta mañana el que podemos cantar a tu grandeza, que podemos proclamar y confesar que tú eres grande. Cuán grande eres tú. Señor, permite que nuestra fe pueda también crecer, de manera que podamos ver que tú, Señor, eres más grande que todo problema que podamos hoy tener, que todo dolor que podamos hoy tener. Tú, Señor, eres más grande que toda dificultad que podamos estar enfrentando, que todo conflicto que parece insoluble, que podamos entender que tú eres más grande. Tú eres más grande. Cuán grande eres tú, Señor. Tú eres Dios, eres el Señor. Y, Señor, queremos en esta mañana presentarnos ante ti tal y como somos y presentarte también todas aquellas circunstancias que hoy estamos viviendo y que nos parecen que son tan difíciles de poder enfrentar. Sin duda, si estamos solos, es muy difícil enfrentarlas, pero contigo todo es posible. Señor, permítenos en esta mañana poder mirarte a ti y entender que tú eres más grande, que tú eres grande y que contigo, Señor, somos mayoría y que por tanto podemos decir que realmente contigo somos más que vencedores, no importando las circunstancias que podamos estar viviendo, y que podemos incluso darte gracias por las cosas que no entendemos, pero que tú sí entiendes. Y es un acto de fe el darte gracias hoy, cuando quizás no estamos entendiendo nada de lo que ocurre, y quizás todo lo que ocurre nos trae más bien sufrimiento, desolación, amargura. Pero en esta mañana, Señor, queremos decirte que tú eres más grande que todo aquello, y te pedimos, amado Espíritu Santo, que tú nos llenes y que tú estés sanando cada área de nuestra vida, que tú estés reparando, restaurando y haciendo obras nuevas en nuestro corazón, en nuestra mente. Espíritu Santo, te necesitamos, sopla aliento nuevo, sopla en cada uno de nosotros, aliento nuevo. Una palabra tuya bastará, solamente una palabra tuya bastará para cambiarnos, para transformarnos y para hacer todas las cosas nuevas hoy. Cuán grande eres tú, Señor. Sí, cuán grande eres. Y es por eso que podemos rendirnos ante ti en esta mañana, pidiendo perdón por nuestros pecados y humillarnos ante tu presencia, esperando recibir la misericordia, la gracia y solamente lo que tú puedes darnos, tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibimos de tu paz, reciba en esta mañana, en el nombre de Jesús, tu paz, tu presencia, tu paz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Hoy día vamos a culminar esta serie que comenzamos ya hace un par de domingos y que tiene que ver con el Espíritu Santo. No es un tema del cual se habla mucho a veces en la iglesia en cuanto a sermón se refiere, por cuanto es un tema complejo. Sin embargo, es muy necesario poder entender algunos aspectos de lo que la Biblia dice respecto de la tercera persona de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y aunque entendemos que es espíritu, ¿verdad? Y como tal no tiene cuerpo, sin embargo es persona. Dios es espíritu, sin embargo es persona, por cuanto piensa, por cuanto siente, por cuanto decide. Son los rasgos de la personalidad. Sin ir más lejos, nosotros mismos, ¿verdad?, no somos nuestro cuerpo, estamos dentro de un cuerpo que es diferente, pero estamos dentro de este cuerpo. De manera tal que quizás logramos entender algunos aspectos de la obra del Espíritu Santo y que hoy día vamos a mirar. Es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Y es la persona que Dios dejó en este tiempo para guiarnos a toda verdad. Jesús dijo claramente: les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere les enviaré al Consolador, al Paracletos. Ya hemos hablado de eso los domingos anteriores, el abogado, el que intercede, el que nos protege, ¿verdad? Y es Él el que nos hace real a Jesucristo hoy día.
El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. ¿Bien? Cuando comienza el libro de los Hechos, comienza con un acontecimiento muy especial y que tiene que ver con la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Todos han leído. Muy bien, Rubí. Pentecostés significa, ¿verdad?, fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua judía. Muy bien. En esa fiesta que 50 días después, es decir, mes y medio atrás, Jesucristo ha resucitado. ¿Ok? Y ahora, en el día de Pentecostés, se produce lo que es el derramamiento del Espíritu Santo. Y con ese acontecimiento que está en el libro de los Hechos, capítulo 2, comienza la era de la iglesia. Ya hemos hablado de esto los domingos anteriores, así que voy a ir rápidamente nomás. Pero me gustaría hoy día, que vamos a culminar, hacer algunos alcances. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esta expresión es súper importante para lo que vamos a ver hoy día. Estaban, ¿de qué manera los discípulos? Unánimes y juntos. ¿Qué significa unánime? En un solo espíritu, de acuerdo, ¿verdad? Estaban en una misma búsqueda, en una misma sintonía, ¿ya? Como decía esta mañana también Philip en su sermón, en una misma sintonía, sintonizados con Dios, sintonizados con el Espíritu Santo. Bueno, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta frase también es importante. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ese día ocurre el derramamiento del Espíritu Santo, porque en ese momento comienza la era de la iglesia, la que estamos viviendo usted y yo hoy día. Antes de esto, Jesús estuvo con ellos, pero ahora comienza la era de la iglesia, la era cristiana. Así que en ese instante, el Espíritu Santo viene sobre los 120 discípulos que estaban reunidos en el aposento alto, como leemos en el capítulo 1, ¿verdad? Y comienzan todos a hablar en lenguas, una vez que son llenos del Espíritu Santo, a hablar las maravillas de Dios en los diferentes idiomas que la gente entendía. Aquí Australia nos presenta un buen ejemplo de eso, por cuanto uno puede salir a la calle y encuentra un montón de culturas distintas e idiomas distintos, ¿verdad? Imagínense que ocurre algo similar y las personas salen a la calle y usted encuentra que hay un grupo hablando en diferentes idiomas y cada uno entiende, ya sea español, ya sea, qué sé yo, árabe, sueco, alemán, se entiende lo que se está diciendo y todos dicen: wow, están hablando las maravillas de Dios. Eso ocurre ese día cuando los discípulos son llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa en ese día? Comienza la era de la iglesia. Ahora, si hacemos un pequeño recuento de lo que significa esto, porque realmente es un acontecimiento, aquí está Jerusalén, aquí, ¿ya? Aquí está Egipto, para que nos ubiquemos, aquí está Roma, ¿verdad? Para que nos ubiquemos un poquito, aquí está Grecia, aquí está el Golfo Pérsico, para que nos ubiquemos. Y dice aquí la palabra que había gente de Mesopotamia, de Media, de Partia, del Ponto, de Capadocia, de Frigia, de Asia, de Creta, de Panfilia, de Judea, de Egipto, de Libia, de Cirene, incluso de Roma. Todos estos eran prosélitos, o sea, eran romanos, eran judíos,
que vivían en diferentes partes y que peregrinaban a Jerusalén justamente para esta fiesta, ya sea la Pascua, que era el que convocaba a todos los judíos, y también la de Pentecostés. En este día en Pentecostés, aquí en Jerusalén, había gente de todas estas regiones, ¿verdad? Y comienza la era de la iglesia. ¿Se da cuenta usted lo importante que es esto? Perdón. Porque si alguien que vivía en Jerusalén, ¿verdad?, recibe a Jesucristo, ¿qué hará esa persona con esa buena noticia? La llevará de vuelta, ¿verdad? La lleva de vuelta a los lugares donde ellos viven. Entonces, realmente ese día comienza una época distinta, la época de la iglesia. Estas personas que reciben el mensaje del Evangelio lo llevan posteriormente a las diferentes partes donde viven. De manera que aquí comienza la iglesia cristiana. ¿Qué conceptos o qué características tiene la iglesia cristiana? La primera cosa es una unidad espiritual. Es el Espíritu Santo quien da testimonio de que somos hermanos en Cristo, de que hablamos un mismo idioma. ¿Le ha pasado eso que de pronto usted encuentra a otro que es creyente y se da cuenta que están en sintonía? ¿Quién hace eso? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que uno dice, podemos hablar, aunque quizás tenemos colores políticos distintos, tenemos matices quizás del idioma distintos, pero estamos en un mismo espíritu. Esa es la unidad espiritual que se logra en la iglesia. Por ejemplo, ¿cuántos vienen de otros países y de pronto se sienten solos acá en Australia, llegan acá a una iglesia cristiana y se encuentran que se respira un ambiente particular? ¿Qué ambiente es ese? Es el de la unidad espiritual que produce el Espíritu Santo. Eso es la iglesia. Bien, otro aspecto es el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo lo que hace es que nos demos cuenta que la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra para hacer la obra que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra. O sea, ¿qué es la iglesia? No es un lugar al que uno va. La iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, usted, yo, somos miembros de ese cuerpo, órganos. Y nos ha puesto Dios allí, ya sea como manos, como ojos, como oídos, qué sé yo, ¿verdad? Según las habilidades y según los dones que Él nos ha dado. Y de pronto tenemos a alguien, por ejemplo, escuchábamos a Laura aquí arriba, ¿la vieron o no? ¿Sí? Ya. ¿Dónde está Laura? No, nunca la veo. Ya está. Bueno, por ejemplo, Laura, ella tiene ese don, ¿verdad? Ese regalo que Dios le da de la misericordia. Otros tienen otro regalo que Dios nos da, que es el de la enseñanza. Otros tienen otro don, que es el don de la, qué sé yo, de diferentes capacidades. ¿Para qué son? Para servir a la iglesia. Entonces el Espíritu Santo lo que hace a la iglesia la dota de la concepción, de entender que somos uno en el Espíritu, que somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra y que nos ha dado regalos, dones, para que los pongamos en práctica dentro de la iglesia, para que justamente seamos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Muy bien. Ahora, si bien el pasaje que les leí anteriormente, ¿verdad?, es el derramamiento del Espíritu Santo, también nos marca algunos errores doctrinales que también esto ha hecho que en diferentes lugares se enseñe mal al respecto del Espíritu Santo. Y quiero aclarar eso hoy día porque creo que es pertinente hacerlo. A veces se pide en oración, se le pide al Espíritu Santo que se quede con nosotros o que descienda. Eso es un error doctrinal. ¿Por qué razón? Porque la Biblia claramente dice que Él descendió el día de Pentecostés para quedarse en la iglesia. Y no solamente dice eso, dice en 1 Corintios 3:16, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿Dónde vive el Espíritu Santo? En nosotros. Si hemos aceptado a Jesucristo como Señor de nuestra vida, es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad de decir, soy distinto, algo ocurrió en mí. Cuando yo recibí a Jesucristo hace muchos años atrás, tenía 25 años, así que estamos hablando del siglo, pero pasado, se veía en blanco y negro la televisión en aquella época, para que entiendan ustedes. Yo recibí a Jesucristo en mi corazón, lo acepté. Yo no sé qué pasó, pero algo pasó en mí, algo cambió en mí. Cambié.
¿Quién hace eso? Es el Espíritu Santo. Es Él el que hace vida a Jesucristo en nosotros. Es Él, esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen ese testimonio de decir, cuando acepté a Jesucristo algo cambió en mí? No puedo explicarlo mucho, pero algo cambió en mí. ¿Cuántos tienen esa experiencia? Porque es eso lo que pasa. No es religión. A veces la gente piensa, te cambiaste de religión. No, no tiene nada que ver con religión. Tiene que ver con una relación diferente con Dios. Ahora Dios es real. Antes Dios era un Dios religioso. Uno iba a la iglesia. A ver, ¿qué es lo que hacía yo antes? Iba a la iglesia para matrimonios, para bautismos, para funerales. Y Navidad, yo iba a la misa del gallo también. Pero nada más, o sea, nada más. Sin embargo, cuando el Señor se hace real en uno, ahora uno no es que uno va a la iglesia, hay una necesidad de ser iglesia. Es una necesidad. Es como comer, uno necesita comer. Con la palabra de Dios, con Dios pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué ocurre eso? Porque hubo un cambio en usted. No es un cambio que uno quiere hacer, es el Espíritu Santo quien hace ese cambio. ¿Ok? Así es que el Espíritu Santo mora en nosotros. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios? Eso es lo que somos hoy día. Esa es la iglesia, eso es lo que nos da esa unidad espiritual. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Otro error que muchas veces se da en nuestras iglesias es justamente el buscar el bautismo del Espíritu Santo para hablar otras lenguas. Ese es un error doctrinal, porque el énfasis puesto en todo el pasaje que tiene que ver con el Espíritu Santo no está en hablar en otras lenguas, sino que está en ser llenos del Espíritu Santo. Cuando la persona es llena del Espíritu Santo, es lo que hace la diferencia. El don de hablar en lenguas es un don que Dios nos da para que lo ocupemos y obviamente nos edifica, como la palabra misma lo dice, nos edifica a nosotros, ¿verdad? Y edifica a la iglesia si es que hay interpretación, pero si no, dice calle y hable para sí mismo, y es lo que debiéramos hacer. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? A ver, quiero leerlo. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Otra vez el énfasis, cuando ocurre esto, la vida de los primeros creyentes, era la llenura, siempre. Porque somos bautizados en el Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo, somos bautizados en un cuerpo, lo explica Pablo, en la iglesia. ¿Qué pasa? A veces ocurre que somos bautizados y llenos al mismo tiempo. Es decir, aceptamos a Jesucristo y somos llenos del Espíritu Santo y nos ocurre realmente algo excepcional. Y de hecho algunos tienen esa experiencia, seguramente, de hablar en otras lenguas o caer como desmayado o perder las fuerzas. Tienen esa experiencia, ¿no? Algunos, pero no todos la tienen. O sea, Dios hace como quiere. Entonces de pronto a uno lo llena en el mismo momento en que recibe a Jesucristo y a otros no. La llenura es algo que siempre tenemos que buscar, siempre. El bautismo es una sola vez, es cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y somos integrados a la iglesia, al cuerpo, como se llama, el cuerpo místico de Cristo. Cuando hubieron orado, el lugar tembló y fueron todos otra vez llenos. ¿Y para qué? Para hablar con valentía la palabra, porque ese es el rol de la iglesia. El rol de la iglesia no es que la gente nos mire cuán espirituales somos. El rol de la iglesia es hacer la obra de Cristo. ¿Cuál es? Alcanzar al no alcanzado. Crear puentes con la cultura. Eso es lo que tenemos que hacer. El énfasis de la Biblia siempre está en ser llenos. Por ejemplo, Hechos 13:52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Siempre está el énfasis allí. ¿Qué significa ser lleno? Significa ser gobernado por el Espíritu Santo. Significa ser realmente dirigido por el Espíritu Santo. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y Efesios está hablando justamente de ser llenos, como lo dice más adelante en el capítulo 5, no se embriaguen con vino,
en lo cual hay desenfreno, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hoy día necesitamos como personas? Es la llenura del Espíritu Santo. Y eso no significa andar haciendo cosas raras. Significa simplemente ser un testigo de Jesucristo. Significa estar dispuesto a presentar con valentía defensa del Evangelio. Eso es lo que significa. Hechos 6:3 dice, busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Fíjese que cuando comienza la era de la iglesia, y hay los primeros problemas en la iglesia, eligen diáconos. Y los diáconos estaban a cargo de las tareas en la iglesia. Y cuando dicen tenemos que elegir diáconos para que los apóstoles se encarguen de la administración de la palabra y del cuidado de las personas, los requisitos, uno de ellos, ¿cuál es? Buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Fíjense, llenos otra vez del Espíritu Santo. O sea, era importante esto. Fíjese que no dice y bautizados, no, dice y llenos. Es decir, que sean personas que sean gobernadas por Dios, que se note que realmente Dios está guiándoles en todo lo que están haciendo. Eso es lo que hacen cuando eligen a estos 7 diáconos. Y recordemos que uno de ellos fue el primer mártir de la iglesia. ¿Cuál fue? Esteban, lleno del Espíritu Santo, predicó y murió por esa causa. De manera que el énfasis siempre es estar lleno del Espíritu Santo. Quizás vale entonces otra vez hacer esta aclaración. El bautismo del Espíritu Santo ocurre solo una vez y es el momento de la salvación. La llenura es algo que puede ocurrir muchas veces en la vida. A veces ocurre, como decía, en el mismo momento y a algunos les ha ocurrido, pero no a todos les pasa aquello. Es una linda experiencia, pero ser lleno realmente es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Ese cuerpo cuál es? ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia. La iglesia, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio beber del mismo espíritu. Eso es cuando somos creyentes. Pongamos un ejemplo. Imagine que usted compra un auto, un carro nuevo, y el carro se lo dan lleno de gasolina, ¿verdad? Y usted puede disfrutar su auto nuevo, su carro nuevo, sale a pasear, sale a disfrutar con los amigos. Se le acabó la gasolina. ¿Qué hace? Ya, se le desinflaron los neumáticos, se le pinchó uno, ¿qué hace? Y tiene que hacer el cambio de aceite, no lo ha hecho, ¿qué tiene que hacer? Ya, piénselo respecto ahora a la vida espiritual. Recibimos a Jesucristo, somos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos ahora? Ya, lo que no, pero generalmente no hacemos eso. Lo que hacemos generalmente es que se acaba la gasolina, se acabó todo y el carro quedó nuevo. Nunca más se movió. Y después cuando le pedimos un testimonio, yo me acuerdo hace 20 años atrás cuando yo recibí al Señor y yo hacía milagros. No, cuénteme de ahora, cuénteme. No, es que ahora no. Ahora estoy en otra, pero yo 20 años atrás, 15 años atrás. No, ser lleno del Espíritu Santo es algo continuo. Uno no puede simplemente hacer memoria de lo que ocurrió tiempo atrás. Entonces, si tenemos un carro nuevo, lo vamos a cuidar las llantas, vamos a cuidar, cambiarle aceite, vamos a ponerle gasolina. Eso es lo que haríamos normalmente. Mantención. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, es mantención. Porque para eso hemos sido diseñados. Entonces hablamos de un bautismo. Muchas gracias. Pero después, ¿no? Porque ahora...
Pero es que me voy a demorar, po. A ver, ya. De ahí enseguida, ¿ya? Ya me siento mejor ya. A ver, si sigo, lo voy a hacer. ¿En qué estábamos? La mantención, la gasolina. Muy bien. Entonces, espiritualmente ocurre algo similar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros espiritualmente? A veces recibimos algo, tenemos una experiencia con Dios y nos quedamos allí. Luego pasa el tiempo, pasan los años y decimos, oh, que a mí se me acabó el primer amor. No, ya se acabó el primer amor, ya pasó ya. ¿Por qué tiene que pasar? Si eso realmente no es algo que hemos acuñado, pero que no está en la Biblia como tal. O sea, ¿qué es lo que debiéramos hacer realmente? Es esa búsqueda continua del Espíritu Santo. Eso es lo que nos manda la Biblia. La Biblia claramente nos habla en todo el Nuevo Testamento de ser llenos. Y cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, estamos hablando de ser gobernados, de ser dominados, de ser dirigidos, de permitirle a Él que realmente tome control de áreas de nuestra vida. Y por eso preguntábamos el otro día, ¿es real el Espíritu Santo para usted? ¿O no? ¿Realmente el Espíritu Santo forma parte de su vida? ¿Recuerda cuando veíamos domingos anteriores las decisiones que tomaba la iglesia? Decían, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros hacer tal o cual cosa. Recordábamos también que de pronto ellos eran un viaje misionero y ellos dicen, pero el Espíritu Santo nos detuvo. Dijo, no pasen para allá. Luego dicen, no, vayan para allá. ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo saber cuándo el Espíritu Santo me está hablando si no estoy sintonizado con Él? ¿Cómo conozco yo la voz de Julito? Ahora la conozco muy bien. Porque tenemos una relación, ¿verdad? Pero si de pronto Julio me habla y yo no lo conozco a él, tal como el domingo pasado veíamos cuando el Señor llama, ¿se acuerda al profeta? ¿A quién fue? A Samuel. Y Samuel no tenía idea de quién lo estaba llamando, porque no conocía la voz de Dios. Dios nos habla de muchas maneras. Y uno aprende a identificar esa voz. Dios nos habla por las circunstancias, nos habla por su palabra, nos habla a través de la oración, a través de una alabanza. Podemos estar cantando una alabanza y hay una palabra como que me toca. ¿Qué es lo que es eso? Es Dios hablándonos, es el Espíritu Santo haciendo algo, sintonizándonos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que nos sintonicemos con Él, que vivamos sintonizados. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nunca estamos sintonizados para con Dios. Tenemos mucho que hacer, estamos muy ocupados, tenemos muchas interferencias. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Nos dice, ok, quiero hablarte. Y como uno no presta atención, de pronto diseña alguna situación para que prestemos atención. Para que prestemos atención, porque el fin de nuestra vida consiste en esto, en conocer a Dios. No hay otro fin. Vinimos a esta tierra a conocer a Dios, a establecer una relación con Él que va a durar por la eternidad. Le tengo una noticia, una mala y una buena. La mala es esta: nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Qué increíble pensar en eso. Y de la forma más, a veces inusitada. Por ahí en las noticias esta semana, ese joven jugador de cricket, qué manera. Y ahora leía esta mañana que murió un juez de cricket, le dio otra bola en la cabeza un juez israelí. Qué impresionante. Uno puede pensar, pero un deporte tan aburrido como eso, ¿cómo puede pasar algo así? Y sin embargo, miren las cosas que ocurren. O sea, todos los que estamos acá vamos a morir. Esa es la mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia? De que Dios quiere que pasemos una eternidad con Él. Y que la muerte no es ningún problema, ninguno. A ver, ¿quién le tiene miedo a la muerte? Oye, todos valientes, ¿eh? A ver, levante la mano, ¿quién le tiene miedo a la muerte? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Bien, está bien, es normal, porque es algo desconocido. Sin embargo, yo quiero decirle, le digo a todos, y me digo a mí mismo también, la muerte es el hecho más natural que existe en la vida.
De hecho, nacemos para morir. O sea, nacemos para morir. Fíjese la paradoja. O sea, estamos más cerca de la muerte que ayer, que hace un minuto atrás. Estamos más cerca. Estamos muriendo. Estamos envejeciendo. El cuerpo ya no es el que era, ¿verdad? Estamos muriendo. Nacimos para morir. Pero el Señor justamente ha enviado a Jesucristo para que eso tenga un cambio. De manera que la muerte, como Pablo mismo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, tu lanceta, podríamos decir, tu punzón? ¿Dónde está? Si yo estoy en Cristo, cuando estamos en Cristo, la muerte claro, es el paso. Dios nos empuja a los brazos del Señor. Es ganancia. De manera tal que cuando un cristiano muere, nos alegramos. Hay sufrimiento por un lado, porque queda el vacío de la persona amada, pero por otro lado, es una certeza, no es una esperanza, ojalá, no, una certeza. Porque Jesús le dijo al ladrón bueno, ¿se acuerdan? Cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dice, y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy. No algún día, no, hoy. Esa es la certeza. Entonces la mala noticia, vamos a morir, pero la buena es que usted puede tomar el ticket hoy día para ir a la vida eterna. ¿Cuánto tiene que pagar, me dirá usted? Nada. ¿Pero cómo? No, porque alguien pagó por usted. ¿Quién pagó? Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesús. El inocente muere por el culpable. Él resucita y Él nos deja hoy día al Espíritu Santo para que entendamos la labor que tenemos. Una labor enorme, que es justamente predicar a Jesucristo, pero no nuestras propias fuerzas. No, el Espíritu Santo a través de nosotros. Así que cuando venga la muerte, que venga, pero que nos sorprenda haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que realmente Él quiere que hagamos, que es servirlo a Él. ¿Por qué Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo? Primero porque somos iglesia y porque tenemos que testificar, ¿verdad? Tenemos que hablar de Jesucristo y para ello tenemos que hacerlo con poder. Y el Espíritu Santo nos da ese poder para testificar, para hablar. Como creyentes, para ser cristianos espirituales y no cristianos carnales, porque podemos serlo. Si no somos llenos del Espíritu Santo, la otra alternativa es ser un cristiano carnal. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, es tan importante realmente aprender esto, ser llenos del Espíritu Santo para poder vivir la vida que Dios quiere y que seamos la iglesia que Dios quiere. Por ejemplo, en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu. El Espíritu viene a nosotros, ¿ya? Él mora en nosotros. ¿Cómo se muestra la presencia del Espíritu Santo en nosotros? No porque hacemos cosas raras, no porque andamos saltando y haciendo cosas extrañas o entrando en trances y cosas por el estilo. No es así. Él dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, fe. Un cristiano lleno del Espíritu Santo va a mostrar aquello, alguna faceta de lo que está allí. En cambio, un cristiano carnal no va a reflejar eso. Va a reflejar lo opuesto, aunque sea cristiano, porque también se puede ser un cristiano carnal. Pablo habla muchísimo acerca de eso. Exacto. De manera tal que es tan importante la llenura del Espíritu para mostrar el amor, el gozo, que el gozo no es alegría, no es pasar riéndose, es por ejemplo tener la alegría espiritual frente a las crisis. Y frente a crisis usted puede estar con gozo, con alegría, no una alegría que depende de las circunstancias, no, es un gozo que depende de Dios, que es diferente. Puede estar pasando tiempos muy complejos y usted estar contento, en su interior contento. O cuando hablamos de la paz, lo mismo, tener paz en momentos de apremio, en momentos donde todo el mundo está preocupado, pero realmente no puede dormir y usted tiene paz. ¿Quién da esa paz?
el Espíritu Santo. La paciencia, la benignidad, que es la dulzura en hablar, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todo aquello son muestras de que el Espíritu Santo es real y está en su vida, está en nuestra vida. ¿Por qué Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo? Porque si estamos llenos de Él, podremos soportar mejor las tentaciones, las pruebas que la vida nos trae. Siempre va a haber pruebas en nuestra vida, siempre va a haber tentaciones, siempre. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces cuando hablamos de la llenura, hablamos justamente de esto. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, que soporta la prueba, significa eso, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La llenura, la importancia del Espíritu Santo viviendo, que vive en usted, ahora que sea real en nosotros. Discernir, por ejemplo, espíritus falsos y doctrinas falsas. ¿Cómo se hace eso? El Espíritu Santo nos capacita. Hoy día, en el mundo que vivimos, hay mucha falsa doctrina. Lamentablemente, hay muchos falsos espíritus, falsos profetas. Reí el otro día, a propósito de que conversé con Alberto, de este señor puertorriqueño, creo que era, ¿no? El que era Jesucristo, que vivía en Miami. Jesucristo murió de cirrosis. Mire usted. Julito me dio una buena receta el otro día. Dijo, esos que dicen que se cree en Jesucristo, bueno, crucifíquenlo y se resucita. Es una prueba, ciertamente. Hay otro en Rusia, hay un montón. Son falsos profetas. ¿Y saben lo que hacen? Arrastran, pero una enormidad de personas. Y dice, ¿pero cómo? En Chile tenemos a uno que es el profeta de Peñalolén. Y la gente lo sigue. Yo digo, ¿cómo es posible? ¿Sabe lo que es eso? Obviamente es Satanás, ¿verdad? Que está engañando los corazones, pero también es ignorancia bíblica. Porque como no conocemos la Biblia, no conocemos nada, cualquier cosita nos lleva a veces por... ¿Qué es lo que es eso? Falsas doctrinas, espíritus engañosos. Y caemos. Pero si tuviéramos al Espíritu Santo en nosotros, tendríamos la capacidad de discernir. Aquí hay algo raro. Esto no. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que da testimonio, que dice, no, esta cosa no va por ahí. Para servir en la iglesia, sobre todo el liderazgo, obviamente cuando leemos la Biblia vemos que cuando se elegía a alguien lleno del Espíritu Santo para un servicio. Es importante la llenura, el estar dominado bajo realmente lo que es el Espíritu Santo. Para predicar con valentía la palabra, sin duda, ¿cómo podemos predicar a Jesucristo si no es por el Espíritu Santo? Lo necesitamos. ¿Cómo se recibe la llenura? Primero hay que tener hambre de Dios, yo creo, y el deseo de decir, Señor, yo te necesito. Yo necesito de ti. Por eso la llenura es algo que ocurre muchas veces en la vida del creyente y tenemos que pedirla, tenemos que buscarla. Hay un par de hechos que resultan notorios. Lo leímos al comienzo. Dice, todos estos, hablando de los discípulos, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto ocurre en el aposento alto, cuando están esperando justamente que ocurra lo que ocurrió en Pentecostés. En Hechos 2, ya cuando ocurre este día, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. A ver, si mezclamos los 12 versículos, ¿cuáles son las claves que encontramos acá para que se manifieste esa llenura del Espíritu Santo? Ya, perseverancia unánime, en oración, ¿verdad? Unánimes, juntos, en armonía, exactamente. Fíjese que los elementos que Dios busca para manifestarse. Entonces cuando estamos en por eso tenemos que buscarlo, para buscar justamente el estar unánimes, el perseverar en oración, porque no es fácil orar, y menos perseverar, pero cuando perseveramos realmente Dios comienza a hacer algo. La unanimidad no significa uniformidad, no vamos a pensar todo lo mismo y no tenemos por qué hacerlo.
La uniformidad es cuando uno piensa igual, todos pensamos lo mismo. No, Dios busca unidad. Esa unidad significa que aunque tengamos diferencias, podemos estar unidos en el Espíritu, unánimes, en el mismo sentimiento, en la misma mente. Eso es lo que busca el Señor. Dejamos a un lado nuestros propios deseos y buscamos lo que Dios quiere. Eso es. Morimos a nosotros para que el Espíritu Santo tome el control y hagamos lo que Él quiere hacer, no lo que yo creo que se deba hacer. Por eso es tan importante la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que ¿cómo se recibe esa llenura? Orando sin duda, en esa unanimidad o comunión y justamente en la unidad como cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que buscar siempre? Comunión con Dios, comunión con los hermanos, unidad y el orden dentro de ese cuerpo que es la iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que deliberadamente siempre buscar. Así es que, ¿cómo podemos concluir? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que lo busquemos. ¿Y cómo hacemos eso práctico? Ya, lo buscamos. ¿Cómo yo hago práctico eso? Buscarle a Dios y pedirle que nos llene de su Santo Espíritu, entendiendo que el Espíritu Santo es real. Y como es real, podemos pedirle realmente que nos llene. ¿Qué significa que nos llene? Que nos gobierne. Por eso es un desafío. Es permitirle que Él tome el control y no yo. Entonces habrá momentos, habrá circunstancias en las que, oye, pero yo no quiero eso, pero lo quiere el Espíritu Santo. Cuando ellos iban, por ejemplo, a un lugar a evangelizar y dice el Espíritu Santo, no pasen ahora. Pero ¿cómo si yo hice todo mi esfuerzo para ir allá? No es el momento. No es el momento. Entonces, aprender a tener esa sintonía con Dios para saber, ok, no es el momento. No es la forma. No es de esta manera. Sintonía. Y saber cuándo Él nos está hablando. Él habla a través de la unanimidad. Él habla a través de la unidad. Y por eso es que es importante. Así que yo quiero invitarle a ser lleno del Espíritu Santo una vez más, a estar sintonizados realmente con Dios, a que vivamos una vida de acuerdo a la palabra. Significa que muchas cosas no nos van a aparecer, pero cuando lo hacemos realmente y nos rendimos a Él, ve que hay fruto. Que seamos una iglesia llena del Espíritu Santo, de gracia, no legalismo, una iglesia con sana doctrina. Es una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia en santidad, una iglesia que predica a Jesucristo por sobre todas las cosas. Eso es lo que hace real, eso lo hace real el Espíritu Santo en nosotros. ¿Bien? Y ahora sí. Bien, entonces ahora... Yo sabía que era complicado. ¿Me esperan? Bien. La idea entonces es que realmente podamos ser llenos del Espíritu Santo, que sea real en nuestra vida. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Él es real y Él quiere ser real. Por tanto, los miedos que podamos tener, como el que hablábamos recién, miedo a la muerte, poder decirle, Señor, yo tengo miedo a la muerte. Ayúdame, enséñame. ¿Cómo puedo hacer para que la muerte no sea un tema en mi vida? Y yo le aconsejo que si ese es su caso, busque al Señor. Y diga al Señor Jesús, ven a mi vida y saca ese temor que hay en mí. Saca ese temor que hay en mí. Y Él lo va a hacer, sin duda. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús.
Espíritu Santo, te damos gracias. Padre, te damos gracias. Gracias por este momento que podemos compartir en ti. Y también, como iglesia, interceder por aquellos que tienen temores. Uno de ellos es a la muerte. Para que, Señor, realmente tú hagas una obra en este día, en el nombre de Jesús. Haz esa obra, Señor. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros. Te damos gracias, Señor, por la maravillosa obra que tú hiciste en el Calvario y que nos permite hoy tener vida y vida eterna. Señor, permítenos esta mañana que podamos ser como esa iglesia de Pentecostés que, siendo llena de ti, llevó el Evangelio a muchos lugares. Que lo hagamos nosotros. Que cuando tú nos lleves a otros lugares, podamos ir predicando y pregonándote a ti como Señor y Salvador. Ayúdanos en esta misión y sé tu Espíritu Santo quien abra las puertas o las cierre. Y de esa forma nos daremos cuenta que eres tú quien nos está guiando en toda cosa, en todo proceso, en todo momento. Señor, te agradecemos en esta mañana y dejamos en tus manos a aquellos que tú conoces que tienen esa necesidad de ti. Te damos la gloria y la honra en esta mañana y te pedimos que nos sigas llenando más y más de tu Espíritu. Por Jesucristo. Amén.